Hola, ¿cómo han estado, querida comunidad de filosofía y humor? Y si están escuchando este podcast, puedo llamarles también estudiantes del estoicismo, por lo menos. Esto porque volvemos con una nueva sesión del curso estoicismo. Sí, sé que se demora infinito, ok. Tampoco nunca pensé sacarlas tan rápidas, pero sí que me he demorado, pero ya vamos llegando a las últimas sesiones. Porque esta ya es la cuarta de lo que yo había supuesto como 5 sesiones sobre un micro curso de estoicismo para que ustedes se adentren y después profundicen. Como siempre, les recuerdo que este es el podcast del proyecto Filosofía y Humor, cuyo objetivo es bajar la filosofía de las estrellas e introducir en las calles para que nos pertenezca a todos. ¿Y cómo nos ayuda en esta tan noble misión? Compartiendo nuestro contenido con todos sus amigos, familiares, compañeros, etc. También les recuerdo que soy Camilo Pino, doctorando en filosofía, y hoy estaré con ustedes. Recopilando lo que hemos visto en las sesiones anteriores, comenzamos en la primera de ellas con el contexto histórico donde nace el estoicismo y vimos cómo este tiene cierta analogía con el mundo que nos toca vivir aquí y ahora. De hecho, el estoicismo fue después posteriormente asimilado por el cristianismo, un poco dejado de lado, la modernidad volvió también un poco luego dejado de lado y, como les dije, ahora también es un gran momento para el estoicismo. En esa misma sesión hablamos de otras escuelas socráticas como suelen llamarse, como el epicurismo, el cinismo, además del estoicismo. En la segunda sesión hablamos de Zenón de Sitio, fundador de esta escuela de filosofía, y nos remitimos a su vida porque es uno de esos casos en que la biografía de un filósofo echa luz sobre su pensamiento, al igual que el filósofo que veremos el día de hoy. Además vimos los fundamentos del estoicismo antiguo, la lógica, la física y la ética. En la tercera sesión nos introdujimos al pensamiento del estoico romano Séneca, abordando una de sus obras referente al problema del sufrimiento y cómo podemos hacerle frente desde el estoicismo. En esta sesión hicimos una selección de los pasajes más interesantes de la Consolación a Elvia para poder volver sobre las ideas estoicas a través de la lectura, es decir, leamos un par de líneas e identificábamos qué nos quería decir Séneca con ella y cómo estas ideas que nos transmitía solemos entenderlas regularmente como estoicas. Obviamente la pregunta sobre cómo responder a la pena y el sufrimiento es una pregunta universal. Recuerden que lo propio de la filosofía es lo universal, y es universal en el sentido de que la experiencia del sufrimiento es propia de todos los seres humanos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Me atrevería a decir que mientras sigamos siendo humanos y la raza humana siga existiendo, el tema del sufrimiento, así como muchos otros temas filosóficos, todavía serán asuntos sobre los que nosotros podríamos reflexionar, es decir, los filósofos tendremos trabajo para mucho tiempo. Por lo mismo, las respuestas estoicas sobre el sufrimiento que nos dio Séneca son filosóficas en el sentido de que de cierto modo nos pueden ayudar a reflexionar y a vivir de mejor forma el sufrimiento personal, más allá de no ser ciudadanos de la antigua Roma o haber sufrido las mismas penurias de Séneca. Entonces, el podcast del día de hoy reflexionará sobre otra de las grandes ideas estoicas, que es la libertad. Pero esta reflexión viene de un pensador que fue literalmente un esclavo. El estoico de la libertad es, paradójicamente o para mayor asombro, aquel que vivió gran parte de su vida en un estado de esclavitud. Esto quiere decir que si sus reflexiones y soluciones estoicas son convincentes para él, probablemente nos ayuden mucho más a nosotros quienes, por más problemas que tengamos con nuestra libertad, les aseguro que no somos esclavos. O por lo menos no en el sentido en que Epicteto fue un esclavo. Y aquí yo introduzco un contexto muy puntual que es el estado de cuarentena en el que estoy grabando este podcast y en el que probablemente muchos de ustedes lo están escuchando. Saludos, gente del futuro que no está en cuarentena. Entonces, ¿qué mejor momento para reflexionar acerca de qué es la libertad estoica que aquel en que parece que nuestra libertad está reducida por una crisis que abarca a todo el mundo? Ya lo veremos. Debo decirles que tengo un cariño muy especial por este filósofo estoico, Epicteto. Tanto porque el libro del que hablaremos hoy me ha acompañado durante muchos años y para mí, en lo personal, es lo que yo entiendo como estoicismo. Acá es un gran resumen del estoicismo. Y así como porque también cuando
aprobé mi cuarto semestre de griego clásico en la universidad, el último texto que tuve que traducir provenía de este autor. Para mí simboliza entonces el cierre de un proceso, y créanme que uno se relaciona de una manera muy íntima con un texto cuando tu labor es traducirlo desde un idioma original o lo otro al idioma que te toca hablar. Entonces comencemos por su biografía. Y esta vez intentaré no extenderme mucho porque si bien es importante y conocer la biografía de este autor, no es lo que nos llama el día de hoy. Entonces nuestro viaje filosófico nos lleva al 50 después de Cristo de nuestra era, ahí por Hierápolis. Aunque algunos dicen en verdad que esto fue en verdad el año 55, porque este es el año en que nace Epicteto. No tenemos registros fidedignos en verdad de la vida de este pensador, pues como les dije era un esclavo y poco o nada importa la historia de los esclavos para los historiadores. No sabemos ni cuándo ni cómo fue llevado esclavo a Roma. Sabemos de hecho tan poco de la vida de Epicteto que incluso su nombre real es un misterio, pues Epicteto significa algo así como apéndice, una parte no esencial de algo pero adosada a él, como lo sería un esclavo a su amo. A Epicteto se le suele representar con un bastón porque al parecer era cojo. La historia cuenta que su antiguo amo, llamado Epafrodito y que a la vez fue un esclavo liberto de Nerón, era bastante cruel y sádico con él. En una ocasión decidió atormentarlo torciéndole la pierna con un instrumento de tortura. Epicteto, con la mayor serenidad estoica, le decía: «¿Me vas a romper la pierna?». Finalmente, cuando se la rompió, sin emitir ni una sola queja, miró a su cruel amo y le dijo: «¿Ves cómo me la ibas a romper?». Esta es una historia que muchos conocen, pero como toda biografía antigua tiene muchas discusiones. Está recogida por Orígenes, un teólogo cristiano de finales del siglo II, en su disputa contra Celso, un filósofo que se oponía al cristianismo de esos tiempos. Por otra parte, el lexicógrafo griego del siglo X llamado Suidas nos dice que Epicteto era cojo por culpa del reuma. Orígenes en verdad es una fuente histórica muy importante y admitía la crueldad del amo Epicteto, pero por otra parte debemos preguntarnos entonces ¿por qué es que este amo tan cruel permitió que el joven Epicteto, por ejemplo, asistiera a las clases de Mucinio Rufo, un filósofo estoico romano, y eventualmente liberó a Epicteto? Punto es que si era muy cruel como se cuenta en las historias, quizás no habría hecho esto. Entonces, respecto a su amo, desde Epicteto mismo no sabemos casi nada. Un par de veces cita algunas de las acciones como malos ejemplos que los jóvenes no deberían seguir, pero no se tiene más allá de eso en su obra Epicteto. Esto quizás porque Epicteto era un caballero que no cultivaba el rencor. Puede ser una solución. Pero volviendo a Musonio Rufo, este filósofo estoico causó una impresión muy importante en Epicteto y fue en que lo animó a seguir el sendero del estoicismo, una filosofía bastante vivencial y práctica. Tampoco sabemos mucho de Musonio Rufo, pero sí tenemos claro que fue una de las figuras que de cierto modo puso de moda el estoicismo entre las clases gobernantes de Roma. Bueno, no quiero seguir hablando de la biografía en sí de Epicteto para volver con el tiempo que tenemos a su obra. Se dice que su palabra era vigorosa, con un carácter espontáneo, bastante directo, y al igual que Sócrates, Epicteto no escribió nada. Todo lo que tenemos nosotros de Epicteto, que en verdad son las disertaciones, que son supuestamente 8 pequeños libros, de los cuales sobrevivieron 4 hasta nuestro tiempo, y el Enquiridión, o el manual de Epicteto, digamos, lo vamos a decir desde aquí adelante, el manual de Epicteto, Enquiridión, lo tenemos por su discípulo Flavio Arriano de Nicomedia, que literalmente tomó apuntes detalladísimos de lo que comentaba su maestro. Es decir, cuando nosotros leemos el Enquiridión, no estamos leyendo a Flavio como lo que ocurre muchas veces cuando leemos al Sócrates de Platón. Cuando leemos el Sócrates de Platón, o todos los diálogos donde aparece Sócrates como personaje, nos cuesta mucho distinguir si el que está ahí son ideas de Sócrates o son ideas de Platón. Muchas son ideas de Platón, efectivamente, pero en el caso del Enquiridión nosotros sabemos efectivamente que todo lo que está ahí lo dijo Epicteto. De hecho, Flavio Arriano se disculpa diciendo si hay un error ahí, lo introdujo él. Aquí también tenemos de las obras de Epicteto algunos fragmentos que recopiló Marco Aurelio, Gelio, Arnovio, Estobeo, que son los que recuerdo en este momento. De todos modos, el lenguaje y la forma directa en que hablaba Epicteto está en todos estos fragmentos y es imposible adjudicarle esta obra a pensadores posteriores.
En lo que sigue quiero reflexionar de manera muy parecida a que hicimos en la sesión anterior, que es tomar el texto, en este caso el Enquiridión, que viene a ser casi toda la obra de Epicteto, y desde ahí sacar las ideas estoicas. Y esto es muy interesante, esto lo estaba reflexionando para mí, perdón por decirlo en este momento, pero muchas veces hay muchos microcursos, cursos, videos en YouTube o podcasts de filosofía donde se pierde algo muy valioso para la filosofía, que es la lectura. Mucha gente está interesada en la filosofía, pero no quiere leer o no tiene las posibilidades de leer, hay que decirlo de ese modo. Entonces, no solo es importante saber de Epicteto, y no solo es importante, por ejemplo, saber de Nietzsche, sino leer a Nietzsche y leer a Epicteto. Entonces, como un desafío personal para ustedes mismos que me están escuchando, leamos las obras de los autores de lo que estamos hablando. Literalmente eso es hacer un microcurso, un curso con nivel académico como el que yo propongo en este lugar. No es simplemente que yo les hable de las obras. Necesitamos un compromiso de ustedes que también se vuelvan de vez en cuando a las obras. Entonces, el manual de Epicteto está en todas partes de internet. No les va a costar mucho encontrarlo, pero yo voy a ir leyendo también. Si ustedes van escuchando esto en el transporte público, donde sea, pueden ir acompañando simplemente escuchando. Entonces, la pregunta con la que nos introducimos a Epicteto es su pregunta principal: ¿qué está bajo nuestro control? Esta es una pregunta no menor en el estoicismo, porque divide las cosas del mundo entre aquellas que están bajo nuestro control y aquellas que no están bajo nuestro control. Y esta pregunta de acerca de qué está bajo nuestro control es una de las preguntas que para muchos es la columna vertebral del estoicismo. ¿Por qué? Porque Epicteto fue una persona que empezó a estudiar filosofía no por razones académicas, probablemente no por las razones que, por ejemplo, yo empecé a estudiar filosofía, que fueron por razones, digamos, intelectuales, por la búsqueda de la sabiduría, etc. Epicteto, y como muchas otras personas que se acercan al estoicismo, incluso a la filosofía, empezó a introducirse en ella por una simple pregunta: ¿cómo vivir bien? ¿Cómo vivir bien? Es la pregunta fundamental a la que diversos autores a lo largo de toda la historia de la humanidad han dado distintas respuestas. Es decir, la respuesta que nos da Epicteto no es la misma que nos da Platón y no es la misma que nos da Aristóteles. Y veremos que la respuesta que nos da Epicteto es la libertad. Vivir bien, es decir, la felicidad, para Epicteto es ser libre, es decir, es ser dueño de nosotros mismos, tenernos a nosotros mismos y tener cosas bajo nuestro control, es decir, asuntos, problemas, etc. Todo aquello que esté bajo nuestro control, incluso nosotros mismos o incluyendo a nosotros mismos, es la clave de la felicidad para Epicteto. Y esto es muy interesante porque probablemente desde un punto de vista intelectual o especulativo, Epicteto no va a destacar entre los filósofos más grandes de la humanidad. Epicteto intelectualmente no puede competirle, por ejemplo, a Kant, a Heidegger o Platón, que tiene un nivel intelectual increíble, pero en cambio la filosofía de Epicteto es un momento álgido dentro del estoicismo, porque ya no es cuál es nuestra relación con el mundo, cuál es la relación con la polis, con el sistema político, etcétera, que habíamos hablado en la sesión 1, ni tampoco lo que habíamos hablado de la lógica, de la física, por ejemplo, que eran los temas intelectuales que le interesaban a los primeros estoicos, sino que Epicteto es puro y duro una forma de vivir. Es decir, la filosofía de Epicteto está concentrada en la parte moral del estoicismo. Y por eso es que en el Enquiridión, al leerlo, nos suena con un lenguaje tan cuasi religioso, incluso profundamente moralista, porque lo que intenta entregarnos Epicteto en esta libertad es la libertad absoluta y la independencia absoluta de nuestra alma e interioridad. Esto quiere decir que Epicteto está centrado en la virtud, específicamente en la libertad y no necesariamente en la sabiduría, como sería el caso de Sócrates o Platón. Y esto hace algo muy interesante porque nos muestra que una influencia directa en la filosofía estoica de Epicteto es también el cinismo. Así es, Diógenes tiene una fuerte influencia. El modo de vida de la libertad extrema que planteaba Diógenes es transmitido a Epicteto, pero Epicteto lo interioriza. Ya vamos a ver. Entonces, ante la pregunta de la libertad, uno puede hacer la pregunta razonable y sensata al mismo Epicteto: ¿qué es ser libre? Y el primer capítulo, por así decirlo, que son capítulos muy pequeños del Enquiridión, el manual de Epicteto, nos dice lo siguiente. Esto es en el punto 1. Si alguien tiene el texto a mano puede ir leyendo. Y dice: entre todas las cosas que existen,
hay algunas que dependen de nosotros y otras que no dependen de nosotros. Así, dependen de nosotros el juicio de valor, el impulso a la acción, el deseo, la aversión. En una palabra, todo lo que constituye nuestros asuntos. Pero no dependen de nosotros el cuerpo, nuestras posesiones, las opiniones que los demás tienen de nosotros, los cargos. En una palabra, todo lo que no son nuestros asuntos. Las cosas que dependen de nosotros son libres por naturaleza, sin impedimentos, sin trabas. Por el contrario, las cosas que no dependen de nosotros se hallan en un estado de sometimiento, de servidumbre y nos resultan ajenas. Cierro la cita de Epicteto. Entonces ya tenemos un grupo de cosas que Epicteto nos dice que están bajo nuestro control, mientras que existe otro grupo de cosas que no están bajo nuestro control. Como decía, por ejemplo, el impulso, la acción, el valor, el deseo, todas esas cosas están bajo nuestro control. O sea, nosotros podemos controlar nuestros deseos, nosotros podemos controlar nuestras acciones, nuestros miedos. ¿Por qué? Porque están bajo nuestro control. Pero por otra parte, Epicteto dice, hay cosas que no están bajo nuestro control. Por ejemplo, acá pone el cuerpo, nuestras posesiones, las opiniones que los demás tienen de nosotros. Nosotros podemos controlar las opiniones que tengan la gente. Nosotros, la verdad es que no podemos controlar lo que piensan nosotros. Y por lo mismo Epicteto, entonces eso no está bajo nuestro control y son las cosas que no nos deben interesar. Lo que nos interesa verdaderamente es todo aquello que esté bajo nuestro control. La opinión de nosotros mismos sobre nosotros o sobre los asuntos sí es controlable, mientras que la opinión de otras personas no es controlable y por ende no debemos sentirnos mal por ella. Epicteto entonces nos dice que nosotros tenemos, por ejemplo, control sobre nuestros deseos, control sobre nuestras pasiones. ¿Están enamorados de alguien? Pues parece que en el mundo contemporáneo los sentimientos y las pasiones controlan a las personas y uno de repente dice: vaya, no puedo contra este deseo, no puedo contra esta pasión. Pero lo que dice Epicteto, al contrario, usted sí puede controlarlo. Epicteto diría, usted no puede controlar que una persona se enamore de usted. Está fuera de nuestro margen de acción. Pero sí, por ejemplo, nosotros podemos controlarnos de nuestras pasiones. Si a usted le gusta alguien se enamora, pues puede controlar eso. No sé si la expresión sería desenamorarse, pero específicamente lo que uno puede hacer es que mantener eso a raya, mantenerlo bajo el control. Y eso es lo que nos apunta Epicteto. Y eso es ser libre, porque cuando nosotros nos vemos afectados o movidos irracionalmente por nuestras pasiones, no es que somos más libres como creerían muchos pensadores contemporáneos o lo que dicen generalmente las redes sociales, que es como vive tu pasión, vive tus impulsos. Esa vida, y ahí siguiendo un poco lo que diría Aristóteles también, es más propia de bestias que de seres humanos. Epicteto estaría totalmente de acuerdo con esa idea. Aquella persona que se deja llevar por sus pasiones, por sus deseos, termina encontrando finalmente su prisión más que su libertad. Cuando uno controla las pasiones, en este caso, como le dice Epicteto, es cuando verdaderamente se es dueño de uno mismo. Obviamente Epicteto estaría de acuerdo que no tenemos un control absoluto. Obviamente Epicteto estaría de acuerdo en que no tenemos un control absoluto sobre nuestras pasiones, pero claramente tenemos un grado de control importante y que podemos ir trabajando. Por otra parte, volviendo a la cita de Epicteto, existen estas cosas que están fuera de nuestro control y él pone, por ejemplo, el cuerpo. Y esto yo lo encuentro muy interesante porque, como le dije, Epicteto habla del cuerpo, no estamos en control sobre el cuerpo. Y por ejemplo, uno puede decir, yo soy alto, yo soy bajo, etcétera, etcétera, etcétera. Uno podría decir, por ejemplo, el tema de la obesidad. Epicteto diría, la obesidad de cierto modo no es un problema del cuerpo, es decir, de las cosas que están fuera de nuestro control, sino que uno llega a la obesidad por un problema que está en nuestro control, es decir, nuestro deseo, por ejemplo, de comer, nuestra ansiedad, etcétera. Y Epicteto diría, esas cosas sí están bajo el control de uno en un mayor o menor grado. Y eso nos lleva a la obesidad corporal. Pero la obesidad corporal tiene su origen en las cosas que están bajo nuestro control. Corporalmente, por ejemplo, para Epicteto, el que uno sea más alto o más bajo que otra persona es algo que está fuera de nuestro control, o algo más simple pero a la vez más radical. El que uno sea, por ejemplo, blanco, negro, latino, no sé cuánto, etcétera. Son cosas que nosotros no podemos elegir, son cosas que nosotros vienen en nuestra vida de antemano. Y para Epicteto entonces son cosas que están fuera de nuestro control y serían cosas que para nosotros no deberían molestarnos, en el sentido de que no dependen de nosotros. Entonces cada vez que usted intente comprar unos zapatos más altos para parecer más alto, etcétera, Epicteto diría, usted se está preocupando por algo que no tiene sentido porque eso no está en nuestro control.
Es decir, uno podría intentar, y nosotros nos pasamos toda la vida haciendo eso, intentar arreglar los problemas que están fuera de nuestro control. Por ejemplo, los problemas del cuerpo, que quiero tener el pelo así, que quiero tener los ojos así, etcétera, que soy feo, que no sé qué. Epicteto diría, mire, entre más tiempo le dedique a esas cosas que usted no puede controlar, más apesadumbrado va a estar su vida, más va a estar esclavizado por esa situación. Hay gente, supongo, que no puede salir a la calle si no lleva tales zapatos, va maquillado, etc. Esa vida, diría Epicteto, es una vida de sometimiento a las circunstancias que están fuera de nuestro control. En cambio, cuando nosotros ignoramos eso, cuando dicen, bueno, ya, soy feo, no importa, soy bajo, no importa, etc. Salgo a la calle y se da cuenta que uno tiene una libertad mucho mayor, una libertad más grande, porque no estamos esclavizados a las cosas que están fuera de nuestro control. Intentar cambiar las cosas que están fuera de nuestro control es un esfuerzo que nos vuelve esclavos. Y aquí podemos hacer una lectura mucho más contemporánea de Epicteto, y yo encuentro muy interesante porque, si se habrán dado cuenta, este ejercicio en Epicteto, el cuerpo, etc., era algo que para el primer siglo después de Cristo era muy difícil de controlar. Es decir, si uno tenía un defecto de visión, lamentablemente tenía que vivir con eso toda la vida. Y en ese sentido, Epicteto dice que los males del cuerpo son males que están más allá de nuestra acción. Pero en el mundo contemporáneo, como ustedes mismos se estarán dando cuenta, uno puede, de cierto modo, controlar el cuerpo, porque podemos usar anteojos, podemos hacer un montón de cosas, porque nosotros vivimos en un mundo donde todo está, o queremos nosotros como humanos que todo esté bajo nuestro control. Y de hecho, volviendo al tema de la cuarentena en la que estamos nosotros, porque mucha gente sufre angustia, porque mucha gente sufre ansiedad o lo están pasando muy mal, es porque nos hemos acostumbrado a un mundo donde todo esté gobernado por el ser humano. En el sentido más radical, nosotros podemos controlar casi todos nuestros aspectos de la vida, y la pandemia nos recuerda de cierto modo que hay cosas que son incontrolables. Entonces nosotros sentimos mucha ansiedad porque hemos olvidado un poco el consejo de Epicteto. Es decir, hay cosas que están más allá de nuestro control, y de eso no es que nos despreocupemos, como en el caso de la pandemia, pero sí tenemos que aceptarla, tenemos que vivirla y controlar aquello que podemos controlar. En el caso de la pandemia, en el caso de que un virus llegue a nuestra sociedad, da esa ansiedad porque es algo que nosotros no podemos controlar y no estamos acostumbrados en el mundo contemporáneo a controlarla. Y es por eso cuando yo les digo, el cuerpo, en el contexto de Epicteto, es algo que está fuera de nuestro control, parece tan anacrónico en un mundo en que nosotros casi podemos operarnos de cualquier cosa si tenemos los medios necesarios. Pero eso porque nos hemos mal acostumbrado a intentar tener todo, absolutamente todo, bajo nuestro control. Y por lo mismo, ¿y por qué recurrimos al estoicismo en el mundo contemporáneo? Porque nos vamos encontrando que aquellas cosas que están fuera de nuestro control son cada vez más radicalmente abruptas para el ser humano. Por ejemplo, la muerte, el dolor o la enfermedad, que son cosas que nosotros al final de cuentas no podemos controlar. Entonces Epicteto nos diría que su filosofía todavía tiene un lugar en el siglo XXI, y es por eso que estamos estudiando en este momento a los estoicos, porque existen un montón de cosas fuera de nuestro control que nos angustian y nos hacen sentir mal y nos quitan al final de cuentas la libertad. Y Epicteto lo dice, esas cosas no son para sufrir, mejor concentrémonos en la verdadera libertad, que son aquellas cosas que nosotros sí podemos controlar. Dentro de ese mismo ejemplo, Epicteto pone que las cosas incontrolables son, por ejemplo, las riquezas y las posesiones. Y claro, también el contexto de Epicteto, que como dato vivió toda la vida pobre y solo, excepto ya los últimos años de su vida, donde adoptó un niño y se comprometió con una mujer para que este niño pudiera seguir viviendo, etc. Pero el punto al que voy es que nosotros nos hemos acostumbrado a las posesiones materiales, a querer ser rico, a querer obtener dinero y con el dinero cambiar absolutamente todo. Y justamente esta capacidad de poder acceder al dinero y que nos cambie las condiciones materiales de la vida, no que nos da esa idea de que todo es controlable y que todo está a merced de nuestra voluntad. Pero Epicteto vuelve otra vez a la idea de que esas cosas no son controlables, están fuera del rango de cosas que nos importan y que nos dan libertad. No somos libres mientras estemos atados a aquellas cosas que nos restan libertad, y justamente el dinero, tanto para Epicteto en el tiempo de Epicteto como para nosotros en el mundo de hoy, parece que en verdad nos da libertad para hacer ciertas cosas, pero en el fondo nos esclaviza. Es decir, si usted empezó a escuchar este podcast de estoicos para entender el estoicismo y volverse rico,
como dice esa frase, usted no ha entendido nada, porque el estoicismo justamente es ser rico o millonario, en el sentido que uno se da cuenta que el tema del dinero no es una condición de la felicidad o la libertad. Bueno, seguidamente en el mismo punto 1 o capítulo 1, Epicteto nos dice que si vas por la vida creyendo que las cosas que están fuera de tu control están bajo tu control, dice, caerás en la tristeza y la inquietud, harás reproche tanto a los dioses como a los hombres. Y todos conocemos gente así que se siente mal y está muy triste por cómo nació, porque nació pobre, porque nació de este modo, de esta forma, porque todos están contra él, porque tiene mala suerte, etc. Entonces, cuando uno se centra en las cosas que están fuera de su control, como lo diría Epicteto, termina simplemente triste. Y en cambio, si uno se centra en las cosas que a uno realmente le pertenecen, nada puede coaccionarte. Y seguidamente ahí él pone, cuando alguien diga algo de ti, cuando alguien te trate de mentiroso, diga tú eres un mentiroso, Epicteto dice, pon esa idea en tu mente y pregúntate a ti mismo, ¿soy un mentiroso realmente? ¿Y esta opinión realmente está en mi control? No, porque es una opinión de otra persona. Bueno, entonces si es una opinión de otra persona, entonces ¿qué importa que otra persona diga que eres mentiroso si en el fondo no eres mentiroso? Está entre las cosas que no te competen. En el punto 3 del manual de Epicteto aparece una de esas frases que son para el bronce y son una de las más conocidas. Cito, con cada cosa que te atraiga, que te guste o que te resulte útil, recuerda decirte a ti mismo lo que en realidad es, comenzando por las cosas más sencillas. Si te gusta una vasija, di, me gusta esta vasija, de modo que si se rompe no te sentirás perturbado. Cuando beses a tu hijo o a tu mujer, di, beso a un ser humano, de modo que si mueren no te sentirás perturbado. ¿Qué quiere decir esta frase que es muy fuerte y para algunos será muy fuerte? ¿Qué son las cosas en realidad? Dice, cuando tengas una vasija y te guste la vasija, recuerda que las vasijas se rompen. ¿Por qué? Porque les cuento un secreto que todos sabemos, todas las vasijas eventualmente se van a romper. No quiere decir que no disfrutemos de ella o que no la utilicemos, pero tenemos que saber lo que realmente son. Está en la misma naturaleza de la vasija romperse. Eventualmente la guardaremos mal, se va a gastar, se puede caer. Nosotros que en Chile tenemos un montón de temblores, estamos acostumbrados a que se caiga nuestra vajilla, etc. Entonces tenemos que amarla del modo en que se ama una vajilla, es decir, al modo en que las cosas son finitas. Como les dije, no se trata de no quererlas, sino que quererlos sabiendo que eventualmente va a tener un fin. Pero del mismo modo, y esto es lo interesante, del mismo modo tenemos que amar a nuestro hijo, nuestra esposa, nos dice Epicteto, es decir, a cualquier familiar. Y esto es muy interesante, perdónenme por hacer hincapié acá, cómo amamos a una vasija. ¿Por qué? Porque el otro secreto grande y que todos sabemos es que los seres humanos también somos mortales. Usted, yo, la persona que me está escuchando, su padre, su madre o incluso su hijo, sepan lo que también son mortales. Y cada vez que le den un beso, recuerden que están besando a un ser humano, a una persona que por naturaleza va a morir. Así que el día en que tengan que ver ir a sus seres queridos, recuerden que eran mortales, que siempre lo fueron, que esas personas por naturaleza, eventualmente, como nosotros, como yo que estoy grabando el podcast y usted como está escuchando este podcast, estamos destinados eventualmente a morir. Entonces, ¿por qué la muerte tendría que sorprendernos? ¿Por qué la muerte nos tendría que hacer sentir mal si es parte de nuestra naturaleza? Recuérdenlo, el problema para Epicteto es cuando nosotros creemos otra cosa de las cosas. Creemos otra cosa, por ejemplo, de los utensilios que van a existir para siempre y sufrimos porque eventualmente se rompen. Pero no recordamos que la naturaleza de las cosas mismas es que son frágiles. Seguidamente en el punto 4, para hacerlo un poco más rápido, nos dice Epicteto, cuando vayas a iniciar una acción, recuerda aquello en lo que en realidad esta consiste. Si vas a bañarte, ten en mente lo que suele suceder en los baños públicos. Alguno habrá que te salpique, otro que te empuje, otro que te insulte, otro que te robe. Emprenderás esa acción con mayor seguridad si te dices: quiero bañarme y al mismo tiempo quiero que mi lección vital permanezca conforme a la naturaleza. Y así con cada acción. De este modo, si en los baños sobreviene alguna contrariedad, ten presente esto. Pero yo no quería solamente bañarme, sino también y a un tiempo actuar de modo que mi lección vital quede preservada en conformidad con la naturaleza. Sin embargo, no lo conseguiré en este estado si monto en cólera o a causa de lo que ocurre. Fin de la cita. Suena un poco entrevesada la última parte, pero lo que quiere decir Epicteto es:
cuando uno va a cometer una acción, cuando uno va a hacer algo, mejor dicho, tiene que entender qué realmente es ese algo. El ejemplo más simple, quiero ir a estudiar a la universidad o quiero estudiar filosofía para algo que nos compete a todos los que estamos escuchando esto. Quiero estudiar filosofía. Pero Epicteto preguntaría, ¿tú sabes efectivamente qué es estudiar filosofía? Tienes que saber bien, porque filosofía es mucho esfuerzo, mucha lectura, muchas horas de no sueño, muchas horas de leer autores e ideas que muchas veces son muy complejas, muy difíciles y mucho desánimo, y muchas veces que uno va a creer que es un idiota, me ha pasado cientos de veces, que no sirve para esto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Epicteto dice, no te sientas mal, porque cuando tú dijiste que querías estudiar filosofía, esto, amigos míos, esto es estudiar filosofía. Estudiar filosofía no es solo saber filosofía eventualmente, sino todo un proceso que tiene muchos malos momentos, por así decirlo. Pero si uno realmente quería estudiar filosofía, uno va a estar acorde con eso. Es decir, yo quiero tener un negocio. Otro ejemplo, Epicteto diría, ¿tú quieres tener un negocio? Pues si quieres tener un negocio tienes que entender qué es tener un negocio. Y son mucho esfuerzo, mucho fracaso, mucha inversión, muchas malas noches, muchas deudas, etc. Eso es también tener un negocio. Entonces no te sorprendas ni te montes en cólera cuando tengas una deuda. En lo mismo en el caso de la filosofía, no te enojes ni te perturbes cuando no entiendas algo, porque es parte del proceso del haber querido hacer esa acción. Miren lo brillante que es Epicteto. Seguidamente en el punto 5 también otra de las frases más conocidas de Epicteto dice: lo que perturba a los hombres no son las cosas, sino los juicios que se hacen sobre las cosas. Así, por ejemplo, nada temible hay en la muerte, y la prueba es que a Sócrates no se lo pareció. Solo el juicio que nos hacemos de la muerte, a saber que es algo temible, resulta temible. Es decir, como dice esa frase, lo único en que temer es el temor en sí mismo. Lo que nos quiere decir Epicteto acá, las cosas en verdad no son las que nos atormentan, sino las ideas que nosotros nos hacemos de las cosas. La muerte en sí no nos atormenta. La idea que nosotros nos vamos creando de la muerte es la que nos atormenta. Y eso nos pasa, por ejemplo, con diferentes culturas, en culturas que son mucho más abiertas a la muerte. Y como tienen otra idea, su opinión de la muerte no los perturba. En cambio, como nosotros creemos que la muerte es el fin, realmente nos atormenta, y eso podemos ponerlos con todas las cosas. Los hechos no nos perturban, sino que son nuestra opinión sobre los hechos. O sea, que explote un volcán en el mundo, pensémoslo así, no es ni bueno ni malo, es simplemente un volcán que explota. Que a nosotros nos atormente, que a nosotros nos dé miedo, es otro problema. Y recordemos que el tener miedo, atormentarnos, es algo que está bajo nuestro control en la filosofía de Epicteto, y por ende lo podemos controlar. El punto 8 del manual de Epicteto, muy pequeñito, dice lo siguiente: no pretendas que lo que ocurre ocurra como tú quieres, sino quiere que lo que ocurre ocurra como ocurre. Así el curso de tu vida será feliz. Parece un trabalengua, pero muy interesante. Y les cuento algo, esto es todo lo contrario a ese libro El Secreto. El Secreto lo que propone es que cambies, por así decirlo, el destino del universo, del mundo, para que éste obedezca tu voluntad. Epicteto, cientos de años antes, 2 milenios prácticamente antes, nos dice justamente lo contrario. No quieras que las cosas ocurran como tú quieres que pase, porque les cuento un secreto, este otro secreto que todos sabemos: las cosas nunca pasan como uno quiere que pase, y uno se siente frustrado, y eso es lo que dice Epicteto. Cuando tú quieres que todas las cosas pasen como más te convengan, un poco como dice el secreto, te vas a dar cuenta que te vas a frustrar porque el mundo no responde a ti. El mundo, las cosas pasan simplemente, en el caso de los estoicos, con un orden divino, etc. Pero las cosas pasan no por tu voluntad, sino que ocurren simplemente. El que quiere que en cada momento las cosas ocurran como más le beneficien, lamentablemente se va a encontrar primero con la desdicha que con el confort. Entonces, ¿cuál es la solución de Epicteto para nosotros no encontrarnos en esta angustia constante de que el mundo se nos sobrepasa? La respuesta de Epicteto es muy simple. Tienes que querer que las cosas pasen como pasen, simplemente. Que ocurra como deba ocurrir. Por eso cuando uno dice que pase lo que tenga que pasar, es muy simple, pero al mismo tiempo es muy sabio. Porque aquel que espera simplemente que ocurra cualquier cosa, va a darse cuenta que nunca va a encontrar sus deseos, de cierto modo, frustrados. Si yo digo, bueno, que pase lo que tenga que pasar y como tenga que pasar, etc., nunca voy a encontrarme que fracasé en mi deseo, porque
El mundo no se tiene que adaptar a mí, yo simplemente me adapto al mundo, y cada vez que yo me pongo en la posición de que las cosas ocurren del modo en que tengan que ocurrir, yo voy a sentirme conforme. Así el curso de tu vida será feliz, dice Epicteto, y yo le encuentro profundo significado a esto. Es muy simple pero muy sabio. Si nos ponemos a pensar con la idea de que queremos que el mundo se adapte a nosotros, terminaremos frustrados. La verdadera felicidad para Epicteto en este sentido es simplemente esperar que ocurran las cosas que tengan que ocurrir, y siempre nos daremos cuenta de que coincide nuestro deseo, porque nosotros deseamos que las cosas sigan su cauce normal, nuestro deseo coincide con la realidad, y ese es el punto de la felicidad. El punto 9, también muy corto, dice: la enfermedad es una molestia para el cuerpo, pero no para tu elección vital. Por ejemplo, la cojera es una molestia para la pierna, pero no para tu elección vital. Recuerda esta idea con ocasión de cada accidente que te sobrevenga. Descubrirás que ocurra lo que ocurra, se trata de una molestia que afecta a otra cosa, pero no a ti. Esto lo saben porque, como les dije, Epicteto era cojo. Y Epicteto quería ser un gran estoico, quería ser un sabio. Y era cojo, y era esclavo. Pero esas cosas realmente molestaban a su elección vital. Epicteto nos dice que no. ¿Quieres ser un gran artista? Pues puedes ser artista. ¿Y eres pobre? Sí, pero ¿eso molesta tu condición vital? Quizás la hace un poco más difícil. Pero como dice Epicteto, no te molesta a ti, molesta las cosas que te rodean. Puedes ser un gran artista con un lápiz bastante malo, por así decirlo. ¿Quieres ser un gran escritor? ¿Que tienes que comprarte esto o aquello? No, no es necesario. Simplemente tienes que escribir. Mi profesor de lenguaje decía: necesitan algo con que escribir y un lugar donde escribir. Simplemente eso se necesita para la clase de lenguaje, y creo que Epicteto estaría de acuerdo con eso. ¿Eres feo? Bueno, pues, ¿qué quieres en tu vida? Quiero ser un gran filósofo. ¿Molesta ser feo? No, pues no, entonces adelante. ¿Eres tonto y a la vez quieres ser filósofo? Bueno, pues te cuento que puedes ser un filósofo, quizás no el mejor de todos, quizás no como Kant, por ejemplo, pero el secreto es que nadie tampoco volverá a ser como Kant, porque es un tipo brillante. Yo me considero una persona bastante tonta, pero me gusta mucho la filosofía. Entonces, a pesar de que yo conozco que tengo ciertas limitaciones intelectuales, aún así yo disfruto de aprender filosofía y estudiarla. ¿Por qué? Porque esas son limitaciones en un aspecto, pero todavía tengo libertad para esa elección vital. Nos saltamos un par de puntos muy interesantes. Como les dije, les recomiendo profundamente leerlo ustedes con tiempo. Y llegamos al punto 15, que dice: recuerda que en la vida debes comportarte como si estuvieras en un banquete. La bandeja circula y llega hasta ti. Extiende la mano y sírvete con moderación. Avanza hacia los demás comensales, no la retengas. Tarda en acercarse al lugar donde estás sentado, no proyectes tus deseos sobre ella. Simplemente espera que llegue junto a ti. Compórtate igual en lo que tiene que ver con los hijos, las mujeres, los cargos, las riquezas. Y un día serás un digno convidado de los dioses. Dice en esa primera parte, luego vuelvo, pero justamente esto. Vienes a esta vida, ¿quieres ser millonario? Simplemente deja que el dinero circule frente de ti, obtén lo que quieras obtener, lo que necesites, y deja que lo demás siga pasando. Toma lo que tengas que tomar, simplemente lo que necesites, siempre con moderación, y nos dice Epicteto, algún día estaremos convidados a cenar con los dioses. Pero acá viene lo más interesante. Más aún, si de aquello que se te ofrece no tomas nada, sino que lo rechazas, no solo serás convidado de los dioses, sino su compañero. Así actuaron Diógenes, Heráclito y sus semejantes, merecidamente considerados y llamados hombres divinos. Entonces lo que nos dice Epicteto es, claro, la riqueza de la vida, tómalas con moderación, lo suficiente y lo que necesites, lo demás déjalo ir. Pero no volveremos seres aún más elevados, seres divinos, si es que no tomamos ninguna de ellas. Y llegamos a la 17, que es una también de mis favoritas. Cito: recuerda que eres un actor que interpreta un papel asignado por el poeta que escribió el drama. Será un papel breve si él quiere que sea breve, largo si quieres que sea largo. Si quiere que interpretes un mendigo, preocúpate de hacerlo con talento, lo mismo que si se trata de un cojo, de un gobernante o de un hombre ordinario, pues lo tuyo se limita a eso, interpretar correctamente el papel que has recibido. Elegirlo es cosa de otro. Y esto es muy interesante porque acá volvemos a la idea estoica del destino, de una especie de deidad que se identifica con el mundo en sí. Y lo que nos dicen los estoicos es que uno no elige la vida, pero sí elige cómo
interpretarla, es decir, cómo vivirla. Yo no elegí, por ejemplo, ser un hombre que nace en el siglo XXI, llamado Camilo Pino, en Chile, etcétera. Ninguna de esas cosas la elegí. No elegí ninguna de mis factores de nacimiento. Lo que sí puedo elegir es qué hago con esos factores de nacimiento, qué hago con mi vida. Yo no elegí, por ejemplo, eventualmente si yo llego a ser millonario, no elegí ser millonario. Lo que sí elijo es cómo voy a vivir esa vida de millonario, a la vez que tampoco elegí ser pobre en esta vida, que tener un contexto de determinismo, pero sí yo puedo elegir cómo voy a vivir esa pobreza. Y cada uno de nosotros está en ese mismo punto. Yo no voy a elegir tener una enfermedad específica, pero sí voy a elegir cómo voy a vivir esa enfermedad, con qué valentía voy a vivir esa enfermedad, cómo la voy a tratar. Entonces no tenemos que sentirnos mal por ejemplo, tener una enfermedad. Lo que sí está en nuestro factor de control, lo que está bajo nuestro control, es cómo tratarnos esa enfermedad. ¿Se entiende un poco el punto que quiere decir acá Epicteto? Lo mismo pasa con ustedes que me están escuchando. Nadie eligió la vida que tienen ustedes y las cosas que les van a pasar a futuro. Lo que sí podemos elegir, por lo que vimos en esta frase, es cómo viviremos esa vida, cómo enfrentaremos todos los procesos y eventos que aparecerán en nuestro futuro. El punto 22 es importantísimo para ustedes y para mí, para todos los que están escuchando, porque tiene relación con la filosofía y me gusta mucho. Simplemente lo voy a leer y ustedes medítenlo, no lo quiero comentar. Y dice así: si quieres ser filósofo, prepárate para que se rían y se burlen de ti, para que digan, mira, de repente se nos ha hecho un filósofo, o bien, ¿de dónde se ha sacado ese gesto arrogante de la ceja? Pero tú no levantes con arrogancia la ceja y aférrate a lo que parece ser lo mejor, como si los dioses estuvieran colocados junto a ello. Recuerda que si mantienes firmemente tu actitud, los que al principio se reían de ti terminarán admirándote, mientras que si flaqueas, tendrán un doble motivo para la risa. Nos saltamos hasta el punto 39 del Enquiridión, este manual de Epicteto, para que lo busquen por ahí. Y este me gusta mucho, muy interesante. Lo encuentro también increíble, a pesar de que he encontrado increíble todo lo que hemos leído, pero dice así: el cuerpo es la medida de lo que cada uno debe poseer, como el pie es la medida del zapato. Si te atienes a esto, guardarás la medida correcta. Si vas más allá, por fuerza acabarás como empujado hacia un precipicio. Como en el caso del zapato, si excedes lo que tu pie necesita, andarás siempre tras un zapato dorado, tras uno púrpura, tras uno bordado. Una vez sobrepasamos la medida, ya no hay límite. El cuerpo es la medida, nos dice Epicteto, te lo encuentro fantástico. No se trata muchas veces de no comer, sino de hasta cuándo debemos comer. El cuerpo es la medida. Si traspasamos esa medida, obviamente vamos a tener problemas de salud en todo ámbito. Y una vez que traspasamos la medida, y eso es muy interesante para Epicteto, ya no hay límites. Podemos ponerlo en el caso de la riqueza. ¿Necesitamos dinero para vivir? Obvio que necesitamos dinero para vivir. ¿Cuánto? Pensémoslo. Lo que necesitemos para vivir tranquilo, para pagar las cuentas, para comprar la comida, etc. Epicteto diría, más que eso, es justamente perder la medida de la situación y volvernos esclavos, y justamente probablemente más que ese dinero nos llevaría a distintas tensiones, a distintos problemas, etcétera, etcétera, etcétera. El cuerpo es la medida. En el punto 43 también hay una muy interesante, dice: todos los asuntos tienen dos caras, una que nos las hace soportables y otra que las convierte en insoportables. Si tu hermano comete una injusticia contra ti, no la veas por la cara que dice me ha injuriado, pues esta es la que lo convierte en insoportable el asunto, sino por la que dice es mi hermano, nos criamos en el mismo seno, pues esta es la cara que lo hace soportable. Muy interesante esto, todos los asuntos en nuestra vida tienen dos caras, o dos formas de verlo. Recuerden que son las opiniones, volviendo a las ideas anteriores, son las opiniones las que nos perturban y no los hechos en sí. Entonces todos los hechos tienen más de una cara, por lo menos dos nos dice acá Epicteto, una que nosotros podemos soportar y otra que no podemos soportar. Entonces nosotros podemos elegir qué cara escoger y nosotros podemos escoger la cara que nos ayuda a soportarlo. ¿Se le murió un familiar? Bueno, hay una cara que es la pena profunda del sufrimiento y hay otra que, como diría el mismo Epicteto, es saber que era mortal. ¿Cuál cara pueden escoger? Pueden escoger ambas, pero hay una que los va a ayudar más, una que los va a llevar a la tranquilidad por lo menos, y que es saber que las personas son mortales. Entonces, punto 43 de Epicteto: las cosas tienen dos caras, una soportable y una insoportable, y depende de nosotros qué cara tomar.
efectivamente lo que nos apunta Epicteto es la que nos ayuda a soportarlo. Seguidamente en el punto 44 nos dice: ten en cuenta que razonamientos como los que siguen no son concluyentes. Soy más rico que tú, luego soy mejor que tú. Soy más elocuente que tú, luego soy mejor que tú. Estos otros, en cambio, son más concluyentes. Soy más rico que tú, luego mis posesiones son mejores que las tuyas. Soy más elocuente que tú, luego mi dicción es mejor que la tuya. Al fin y al cabo, tú no eres ni una posesión ni una dicción. Increíble lo que nos dice Epicteto. Cuando una persona tiene más dinero que tú, no quiere decir que sea mejor persona, solo quiere decir que tiene más dinero que tú. Ves a una persona en redes sociales que tiene mejores vacaciones que tú, que está viajando por el mundo en estos momentos, esa persona no es mejor persona que tú, solamente ha viajado a otros lugares, conoce más lugares que tú, pero tú no eres un viajero en sí. Tú no eres una posesión, tú no eres una cosa en sí. Nadie es mejor que otro. Tenemos distintas cosas y algunos mejores que las que tenemos nosotros. Pero son contingencias, son cosas que a Epicteto en verdad no le interesan. Y esta idea me parece brillante porque a través de redes sociales yo creo que a muchos de nosotros se nos olvida a este punto. Vemos la vida de otras personas, intentamos compararlas y todos queremos ser como ellos, todos queremos ser ricos, queremos ser famosos, queremos viajar por el mundo, pero ninguna de esas cosas, nos dice Epicteto, nos hace mejores personas. Simplemente es algo contingente. Hay personas que viajan a más lugares que otras personas. Hay personas increíbles que nunca han salido de su hogar, por ejemplo Kant, que nunca se alejó de su pueblo, y otras personas que pueden dar la vuelta al mundo siendo unos imbéciles. Y eso, ¿qué importa al final de cuentas? Lo que va por dentro, y a Epicteto es mucho más importante que esos detalles de tener mejores cosas o incluso hablar mejor que otra persona. El punto 46 es uno muy lindo porque hace mucha referencia a la filosofía y por ende a lo que cada uno de ustedes que está escuchando este podcast también está viviendo, y para mí siempre ha sido una norma de vida. Permítanme explicarlo un poco después. Dice así: no te llames a ti mismo filósofo cuando estés entre los que no lo son, y tampoco hables mucho en su presencia sobre principios teóricos, sino limítate a actuar de acuerdo con esos principios, del mismo modo en que un banquete no se te ocurrirá perorar sobre el modo en que se debe comer, sino que te limitas a comer como es debido. Recuerda a este respecto cómo Sócrates rechazó toda tentación de sí mismo, hasta el punto de que cuando venían a verle algunos que querían entrar en relación con los filósofos, él los llevaba a conocerlos y aceptaba con discreción ser un desconocido. Y si, rodeado por aquellos que desconocen la filosofía, la conversación se centra en algún principio teórico, guarda silencio. De lo contrario, te arriesgas a vomitar todo lo que no hayas digerido bien. Y si en ese momento alguien te dice que no sabes nada y tú no te sientes ofendido, ten por cierto que has comenzado a realizar la tarea que te habías propuesto. Piensa que las ovejas no le dan cuenta al pastor de lo que comen trayéndole el forraje, sino, una vez digerido, en su interior, produciendo leche y lana. De la misma manera, no hagas demostraciones de tus principios con quienes son ajenos a la filosofía, sino muéstrale las acciones que se derivan de esos principios bien digeridos. Como la filosofía, fin de la cita por si acaso, pero como la filosofía estoica es una filosofía de un modo de vida, el estoico no se la pasa hablando de los principios estoicos, sino que él vive acorde a ellos. Eso es muy interesante. Es decir, nosotros llevamos 4 podcasts hablando de estoicismo, pero si usted lo ha escuchado y se los aprende de memoria, literalmente no lo convierten a ustedes en un estoico. Un estoico es la persona que vive estoicamente, incluso aunque sea incapaz de expresar esos principios filosóficos. Porque la filosofía estoica es vivencial. Es la ética funciona así. Una persona puede saber mucho de ética, pero si roba no es ético, por más que se sepa la ética nicómaco de memoria. Y del mismo modo en la filosofía aquí ocurre lo mismo. No es más filósofo el que está siempre hablando de la filosofía y saca a relucir este tema y este libro y has leído el último libro, no. Es más filósofo la persona que va digiriendo las ideas, porque no es propio del filósofo decir las cosas rápidamente y lo último que leyó, sino digerirla y hacerla parte de uno. Por eso muchas veces como filósofo lo mejor es guardar silencio, en especial cuando están los temas más complejos. Y eso me recuerda una anécdota que contaba un profesor respecto a otro profesor que estaba en una especie de cena discutiendo un asunto, supongamos de metafísica, un tema muy complejo.
Y todos los que estaban allá no eran metafísicos, eran de una profesión esta, aquella, etcétera, pero discutiendo un asunto muy filosófico. Y estaba este profesor que era experto en el tema del que estaban hablando todos los demás en la mesa, que ellos no lo sabían. Y de repente uno de los comensales dice: a ver, pero tú que estás allí, X, no quiero decir el nombre, ¿qué opinas respecto a esto? Y él se queda en silencio y dice: no puedo decir nada porque tendría que sentarme a pensarlo. Esa es realmente la actitud filosófica. Todas las personas, y lo vemos en Sócrates, la historia que conocemos de Sócrates y los sofistas, Sócrates se sabía ignorante, y él, a pesar que era la persona con más conocimiento del tema en la mesa, fue la que terminó guardando silencio frente a las opiniones o opinología de otras personas que creían que sabían del tema. Por eso para mí muchas veces la filosofía es un tema de guardar silencio, de escuchar las opiniones de los demás e intentar madurar dentro de uno mismo las ideas, más que estar simplemente en los comentarios criticando y diciendo aquí y acá y como si fuera en verdad un debate. Eso no es filosofía para mí. Y por último, para finalizar con el punto 52, son 53 puntos en total, me parece, el manual de Epicteto. Nos quedamos con el 52, que quizás no es el más recordado ni el más interesante, pero lo quiero leer simplemente para mostrar los principios de la filosofía estoica. Recuerden, la ética, la física y la lógica. Y por otra parte, mostrar cómo Epicteto, dentro de esta misma idea estoica, pone su énfasis profundo en la moral, en la ética, en la parte práctica y vivencial del estoicismo. Dice así: el primer asunto y el más importante de la filosofía es el uso de los principios, por ejemplo, no mentir. El segundo asunto es el de las demostraciones, por ejemplo, ¿por qué no se debe mentir? Y el tercero es el que permite analizar y confirmar los dos primeros, por ejemplo, ¿por qué tal argumentación sería una demostración? ¿Qué es una demostración? ¿Y una consecuencia? ¿Y una contradicción? ¿Qué es lo verdadero? ¿Qué es lo falso? De modo que el tercer asunto es necesario por causa del segundo y el segundo por causa del primero. Un pequeño paréntesis ahí. El primer asunto, el que habla, el no mentir, es la ética. El por qué no mentir sería la física, entender el orden del mundo, y luego está la lógica, que vendría a ser el por qué tal argumentación o demostración es verdadera o falsa, es decir, la lógica detrás de estas argumentaciones. Entonces, continuamos con la cita: pero el más necesario y sobre el que todo se apoya es el primero, entre paréntesis, no mentir, es decir, el principio moral. Sin embargo, hacemos como si fuera el contrario, dedicamos casi todo nuestro tiempo y nuestro celo al tercero, y apenas nos preocupamos del primero. Tal es la razón por la que mentimos, aunque sepamos también cómo se demuestra que no hay que mentir. Y eso, para todos los filósofos o la gente que está en el mundo académico e intelectual, podemos pasarnos toda una vida reflexionando sobre los principios más abstractos, pero nos cuesta muchas veces llevarlos a la práctica en el día a día. Y como les contaba antes, la ética es una ciencia práctica, y por eso muchas veces tiene más ética aquellas personas que actúan con ética que aquellas personas que dan clases de ética. Lo mismo para lo que estamos escuchando y haciendo este podcast. Yo puedo hablar durante 5 o 10 clases más sobre el estoicismo, pero si yo no vivo estoicamente, no soy estoico. Y lo mismo queda para ustedes. Pueden reescuchar estas clases las veces que quieran, pero hasta que no las vivan, hasta que no practiquen el estoicismo, simplemente son unos teóricos del estoicismo. Y nos vamos despidiendo del manual de Epicteto, simplemente haciendo una especie de resumen de lo que es el manual. El manual obviamente intentó siempre ser un compendio, algo que uno podría ir a todas partes de lo que son las ideas estoicas fundamentales, obviamente de Epicteto específicamente, y intentaba hacer un texto de fácil acceso para todos. Podríamos decir que los primeros 6 puntos, puntos del manual de Epicteto, se encargan de dilucidar cuáles son aquellas cosas que están bajo nuestro control y cuáles no lo están. Por eso también podríamos resumir que en los primeros capítulos del manual de Epicteto es la capacidad de juicio, de discernir cuáles son aquellas cosas que se pueden controlar y cuáles no. ¿Qué relación tiene todo esto con la felicidad? Pues para Epicteto, la capacidad de poder tener un buen juicio respecto a las cosas que dependen de nosotros son las cosas que finalmente nos dan felicidad, porque de las cosas que efectivamente dependen de nosotros podemos elegir de qué modo las tomamos, y podemos elegir el modo que más feliz nos haga, es decir, el modo en que nos sea agradable, placentero o por lo menos aceptable.
La felicidad para Epicteto estará entonces en esta virtud, la virtud racional de ser libre. Y libre es la persona que es capaz de controlar las cosas que le suceden, y las cosas que no puede controlar están al margen de su acción y por ende al margen de su pensamiento y al margen de su felicidad. Y esto se puede entender también en el otro sentido. Aquellas personas que no pueden discernir sobre las cosas que le conciernen o que están bajo su control, intentará controlar aquello que es incontrolable, y cuando intentamos controlar aquello incontrolable terminamos siempre chocando y chocamos con la infelicidad. La infelicidad entonces para Epicteto es el lugar de la no libertad, donde intentamos someter a nuestra voluntad a aquellas cosas que son insometibles. Y de este modo nos vamos dando cuenta que aquellas cosas que están bajo nuestro control son las cosas más interiores y más profundas. Si se acuerdan, en el primer capítulo sobre el estoicismo veíamos que por cambios sociopolíticos la polis había cambiado, es decir, el modo de gobierno helénico había cambiado y ya no se podía participar de la política de manera directa, por así decirlo, como se hacía en la antigüedad, porque el imperio no tenía esas circunstancias. Y el estoico, los distintos estoicos, por así decirlo, van recurriendo a otras instancias de poder demostrar la virtud, hasta que llegamos, por ejemplo, a Epicteto, lo que nos reúne el día de hoy, donde dice: la verdadera virtud está en lo profundo del yo, en nosotros mismos. Fíjense, ya no es ni siquiera nuestra interacción con el mundo, con la política, ya no es ni siquiera nuestra interacción con lo que nos rodea, incluso con nuestros males. Cada vez nos vamos descubriendo que la verdadera felicidad y libertad y virtud está en lo más interior de nosotros, en el yo. Si los primeros estoicos veíamos que la virtud y la libertad y todas las cosas buenas y la felicidad estaba en lo pequeño, en la pequeña comunidad, etc., ya en Epicteto vemos que la virtud está en el yo más profundo, ni siquiera en nuestro cuerpo, ni siquiera en nuestra riqueza, ni siquiera en nuestra familia, que la podemos perder en cualquier momento, ni en nuestras posesiones que nos pueden ser arrebatadas. La verdadera felicidad está incluso aún más adentro en nuestro interior, está en el yo. Está en nuestra voluntad y está en nuestra virtud, en nuestro deseo, en permanecer en la rectitud de nuestro compromiso con nuestro objetivo. Eso nos diría Epicteto. Incluso aunque, como les dije, seamos tontos, seamos feos, seamos pobres, etcétera, etcétera. Porque esas cosas, como diría Epicteto, no están bajo nuestro control. ¿Se entiende el punto que quiere llegar Epicteto? Quiere todavía introducir aún más el horizonte de libertad, porque entre más interno, más profunda en la libertad, es más radical y al mismo tiempo está menos determinada por las cosas externas, que por ejemplo la belleza, etc. También posteriormente Epicteto a lo largo del manual va diferenciando, o sea, si ya tenemos una gran diferencia entre las cosas que nos competen o que están bajo nuestro control versus las cosas que no están bajo control, las que no están bajo control debemos, por así decirlo, no son ni buenas ni malas, están allá afuera y no nos incumbe. Pero de las cosas que están bajo nuestro control tenemos que también entender que hay cosas que son parte de la naturaleza y otras que no son parte de la naturaleza, es decir, del deseo de la verdadera libertad. Por ejemplo, está bajo mi control desear ser rico. Por ejemplo, si bien la riqueza está fuera de mi control, el deseo de querer ser rico es parte de las cosas que yo puedo controlar. Y el afanarme con que el mundo, por ejemplo, sea según mi voluntad, o ser rico, o el deseo de posesiones materiales, que son parte de las cosas que yo puedo controlar, desearlas en sí son un mal moral para Epicteto. De las cosas que nosotros podemos controlar, como nuestras emociones, lo correcto es controlarlas. Es una emoción correcta, el sentir correcto, el entender correcto. Nosotros podemos disfrutar, como le dijimos, de una vajilla, de la familia, etcétera, y podemos amarla, pero también podemos obsesionarnos con cada una de estas cosas, porque la obsesión es algo que podemos controlar, está bajo nuestro rango de acción. Pero iría Epicteto, entre obsesionarse con algo y simplemente vivenciarlo, siempre tenemos que elegir vivenciarlo. Por eso nos hablaba también de las opiniones. Podemos tener una opinión negativa de algo y una positiva, y lo más propio es siempre tener la positiva, porque esa opinión, ese modo de proceder es el que no nos hace sufrir, no nos daña. Entonces, dentro de las cosas que también podemos controlar, existen aquellas cosas que también debemos evitar, lo que no son propios de, en la idea estoica, de la naturaleza. No es propio de la naturaleza desear más que lo que se necesita. No es propio de la naturaleza así beber más agua de la que necesitamos para calmar la sed. En eso estaría de acuerdo Epicteto. Y del mismo modo, no necesitamos tantos bienes materiales más allá de los que necesitamos para sobrevivir. ¿Cómo nos vamos entrenando en esta naturaleza, en esta finalidad que ven los estoicos? Primero que todo, recordar que las cosas nunca son lo que nos parecen,
y ese parecer el que nos hace sufrir. Los hechos no nos afectan, sino nuestra interpretación de los hechos, primero que todo. Y segundo, desear que los acontecimientos sucedan tal como deberían suceder. Si deseamos que el mundo fuera de otra forma, siempre encontraremos el sufrimiento. En cambio, como dice Epicteto, si nosotros deseamos que las cosas sean como tengan que ser, siempre encontraremos que le dimos al clavo, que tuvimos la razón y que por ende probablemente sea más aceptable por nosotros. ¿Y qué pasa cuando este proceder del mundo nos causa un mal? Recordar que los males generalmente son males del cuerpo. ¿Qué pasa si el proceder de la vida nos rompe una pierna? Recordar que la pierna no es una limitante, por ejemplo, para ser estoico. No es una limitante para filosofar. No es una limitante para ser buena persona. La riqueza, los placeres, el poder no son limitantes ni tampoco determinantes para hacer lo que realmente deberíamos ser: buenas personas. Posteriormente de estos consejos nos da consejos, por ejemplo, los filósofos, incluso ustedes mismos que están ahí, el proceder del filósofo, pueden verlo con más atención si se dedican al libro. Y ya en los últimos puntos de Epicteto nos da una cierta, por así decirlo, algunas máximas, algunas reflexiones que nosotros tenemos que hacer para conducirnos bien en la vida. Por ejemplo, cuando alguien habla mal de ti, decirse: ha juzgado justamente. Es decir, cuando alguien habla mal de ti no lo hace muchas veces por simple maldad, sino porque pensó que él estaba en lo correcto cuando te trató de mentiroso. Cuando alguien te trata a ti de mentiroso, esa persona probablemente está pensando que ella tiene razón y eso está en lo correcto, y que cree que tú estás mintiendo efectivamente, y por eso él lo está diciendo en el sentido de que está correcto. El punto que quiero decir ahí es que nadie, en la teoría socrática estoica, nadie hace el mal simplemente por el mal, sino que creen que están haciendo un bien, y en este caso creían que nos estaban sacando a nosotros y a los demás de la ignorancia. Efectivamente, si nosotros estábamos mintiendo, diciendo algo incorrecto, esa persona tenía razón. En cambio, si esa persona nos trató de mentiroso cuando nosotros decimos la verdad, bueno, si esa persona se equivocó, el que lo lamentará será esa persona, nosotros no. Porque si nosotros estamos convencidos de que estamos diciendo la verdad, que él diga esa proposición que es falsa no nos afecta en nada. Por otra parte, por ejemplo, decirse es mi hermano. Cuando nosotros dábamos el ejemplo, cuando una persona te trata mal, uno puede decir nos quedamos con esa idea o nos quedamos, por ejemplo, con algo que nos aporte más. Por ejemplo, cuando peleamos, justamente el ejemplo que daba, pelear con nuestro hermano, tu hermano te ofendió, puedo quedarme con esta persona me ha ofendido, o esta persona que está detrás de esta ofensa es mi hermano y de todos modos en lo profundo tengo que quererlo. Epicteto nos dice hay que tomar el segundo camino. Otro ejemplo que nos da esta máxima es no decir soy más rico que tú y por lo tanto soy mejor que tú. Recordemos que ser más rico que alguien, simplemente decir tengo más dinero que tú, no que signifique que soy mejor que tú. Tener más educación que alguien tampoco quiere decir que uno es mejor que esa persona, sino tengo más educación, simplemente eso. Y finalmente, resumiendo uno de los puntos más interesantes que vimos en este resumen del Encridión, que es un consejo también para los filósofos, que filosofar no consiste en hablar de filosofía, sino en vivir la filosofía. Esto se ha perdido mucho en la filosofía contemporánea en el último tiempo, digamos los últimos siglos, porque la filosofía ha dejado de tener ese rol vivencial, esa forma de vivir, esa tarea de darle respuesta a las preguntas más inquietantes que asolan la vida humana. ¿Qué debo hacer? Muchos filósofos las han dejado de lado por las ideas un poco más especulativas, pero recordemos que en Epicteto y en general en todos los estoicos la filosofía estaba más centrada en cómo vivir y cómo vivir bien y cómo buscar esa felicidad, que la reflexión filosófica que muchas veces vamos a tener otros filósofos como Heidegger, Kant, etc. Y es por eso que para los antiguos filosofar no era exponer académicamente los discursos, las ideas de los filósofos, como podría pasar muchas veces en este podcast, sino vivir de acuerdo a esas ideas y esos principios que estaban en la filosofía. Y creo que con eso podemos dar por terminada esta sesión de introducción al estoicismo. Vimos como en las primeras sesiones era un poco más histórica, hablaba un personaje. Me gustó mucho la idea de en Séneca poder recurrir a un texto y reflexionar del texto, y esto fue lo que intenté repetir en esta ocasión.
algo un poquito más libre de lo que había hecho anteriormente, es decir, agarrar el texto mismo y empezar a reflexionar de él. Y espero que a ustedes les haya gustado. Como les dije, la filosofía no es simplemente escuchar sobre filósofos, sino es que sentarnos a leer. Y yo los conmino, los invito, los llamo a que puedan leer el Cridión, el manual de Epicteto, que es un libro muy corto que ustedes probablemente podrían leerlo en una sentada, porque como les dije, es una especie de instructivo del buen vivir. Es como un manual de instrucciones muy corto, muy preciso, muy pequeño, para poder leerlo cuando nosotros tengamos la mínima cantidad de tiempo y reflexionar una y otra vez sobre pasajes bastante cortos que uno podría meditarlo en el transcurso de la mañana, en el transporte público, cuando no estemos en cuarentena, etc. Quédense muy atentos porque todavía me queda la última sesión del microcurso que yo tengo contemplado hacerlo sobre Marco Aurelio, el rey filósofo en cuanto tal, el emperador estoico. Veremos que tienen sus meditaciones, que son muchas veces muy oscuras y muy profundas, y que también son parte de lo que más me interesa del estoicismo. Muchas gracias por haberme escuchado, pero más que nada muchas gracias por haberse interesado en Epicteto, que para mí viene a ser una de las figuras más importantes, si no la más importante del estoicismo. Y recuerden darle like a nuestros posts y todo eso, compartirlo en redes sociales, como siempre les contamos. Y también, como dato, ahora se me acaba de ocurrir, quizá cuando termine la última sesión del estoicismo, hacer un live, un video o algo así, donde yo les recomiendo ciertas lecturas estoicas, aparte de los textos que obviamente estamos hablando en este podcast. Hablar, por ejemplo, de los últimos libros que han salido de estoicismo, qué filósofos actuales están hablando, escribiendo sobre el estoicismo, y también cómo introducirse ya a un estoicismo un poco más académico, si a uno le interesan todos estos temas, qué textos leer, dónde encontrar esta información, por ejemplo JSTOR, Cambridge Companion, estoy pensando la enciclopedia Herder, Stanford Enciclopedia, muchos lugares. Sí, estoy adelantando mucho, pero ahí veremos lo que hacemos. Así que hasta la próxima.